a todos mis hermanos. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a leer en la palabra de Génesis 3:10. Todos traen Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor se lee así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro para hacer una pequeña oración. Gracias, Padre hermoso, por esta bendición, Señor bendito, este privilegio de estar aquí, Señor, a servirte, Padre. Bendice a todos los hermanos que pudieron llegar, Padre hermoso. Bendícelos, y a los que no pudieron venir, de igual manera, Señor. Seas tú usándome como tu vaso, Padre. Seas tú llegando esta palabra a sus corazones y que la atesoren, Padre hermoso. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre hermoso. Gracias, Padre. Dice el versículo, dice, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuánto no hemos tenido miedo en la vida a veces? A veces el miedo es importante para nosotros y a veces también es dañino para nosotros, el miedo. Dice, el mundo tiene miedo y el miedo, y lo introdujo el enemigo después de que la primera pareja pecara. Es pues una consecuencia del pecado, el miedo. Vemos cómo después del pecado de Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Dijeron: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese momento el miedo fue arraigado en este mundo, en cada mente humana, aún en el reino animal. El miedo fue profundizando sus raíces y entretendiéndolas, haciendo imposible extirparlas sin una ayuda externa al ser humano. Desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado, el miedo se quedó también con nosotros. Dice, es un arma letal, dice. El miedo es el arma letal que usa el diablo para destruir a las almas. A cada niño, a cada joven, a cada adulto o al anciano, al profesional, al científico, al ego, al sabio, al artista, al deportista, al militar, banquero, profesor y hasta el que profesa creer en Jesús. El miedo está en todos, hermano. No hay una persona que diga que no tiene miedo, porque yo antes decía, yo decía que yo crecí sin miedo, que no le tenía miedo a nada. Y cuando uno llega a la palabra del Señor, empieza a saber que sí tienes miedo, que eso es una mentira del demonio, que nosotros no tenemos miedo. No, tenemos miedo, y más ahora en el camino de Dios, porque tenemos miedo a pecar, a volver atrás. Y contra esa arma no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano ningún recurso inherente a él mismo para hacer frente al miedo. Dice, el arma del miedo zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, ansiedad, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristeza, abatimiento y hasta la muerte. Eso es lo que nos provoca el miedo a veces. Sufrimiento, depresión, angustia, horror. Dice, el enemigo tiene un ejército bien organizado para disparar su arma a cualquier ser humano. No importa su edad, su sexo, su credo, su procedencia, hasta su nivel social. No importa cómo seamos y quién seamos, el miedo siempre va a estar ahí presente. ¿Y quién es? Es el enemigo que nos está apuñalando, se está metiendo en nuestras vidas. Dice, con esta arma puede afectar nuestro sistema nervioso, que es el centro de equilibrio de nuestro organismo. El cerebro queda dañado y no percibe la realidad de su debida dimensión. Pueden tomar su asiento, por favor.
en su debida el miedo es algo que nos lleva siempre, que siempre nos lleva a la inestabilidad, inseguridad. Hasta hay enfermedades que nos llegan por el miedo. Enfermedades, tristeza, abatimiento. Dice, incluso hasta la muerte. Dice, ¿quién viene? Viene el enemigo con su ejército. Dice que por más que nosotros estemos armados, el enemigo tiene un ejército bien organizado. Bien organizado, listo para disparar su arma a cualquier ser humano. No importa su edad, la edad que tengamos, o la procedencia de nuestro nivel social, no importa lo que tengamos. Siempre va a estar el enemigo ahí metiéndonos miedo. Dice que el enemigo utiliza esta arma especialmente para arruinar a la gente y llevarla a una condición de dependencia absoluta de él. O bien, en el caso de que se resista a la persona, para aniquilarlo. Que nos llegue el enemigo a meter miedo y nos hacemos dependientes de él, del miedo. Y dice que si nosotros nos resistimos, el enemigo va a buscar el modo de aniquilarnos. De que el miedo cambia según los tiempos, la edad del individuo, su procedencia social, educación, creencias, pero en definitiva miedo auténtico, lo que el ser humano siente y tiene las mismas consecuencias en todos. Dice que el miedo según los tiempos, la edad del individuo, podemos decir que son diferentes, pero es el mismo miedo. Es el mismo, nos traen las mismas consecuencias en todos. Dice que el ser humano siente el miedo auténtico, pero ese miedo es una mentira del enemigo. Dice, la gente tiene miedo al fracaso laboral, al fracaso sentimental, a la enfermedad, al dolor físico y mental, a la muerte, a lo desconocido, a la oscuridad, a los animales, a poderes ocultos, al ridículo, al castigo, al futuro pasado, a la agresión, dice, a la soledad e incluso a la vejez. El humano está lleno de miedos e inseguridades. Dice, aún podríamos citar más miedos. El miedo es la patología de la historia pasada actual. Aunque afecta a todos, son los adolescentes los que más lo sienten. Dice, todos tenemos un miedo, todos. Como yo decía que yo no tenía miedo, que yo me crié sin miedo. Y ahora que llegué al camino de Dios, dice, ahora hay temor en mí. Le digo, no quiero volver atrás. No quiero ser la misma persona que era, quiero ser un cambio para mejorar. Y ese es un miedo, pero diríamos nosotros, ¿es un miedo bueno o es un miedo malo? El temor a Jehová. Ese es el miedo que nos llega a nosotros cuando empezamos a caminar con Él, a no fallarle. Lo más importante es no fallarle a Él y también no fallarnos a nosotros, porque si nosotros volvemos atrás, ¿dónde quedamos? Otra vez al camino entre los muertos de donde nos sacó. Volvemos atrás. Dice, el miedo paraliza la vida, paraliza a los individuos, prácticamente los anula. ¿Quieres ver a una persona hundirse? Haz que tenga miedo a algo. Dice el Señor. Los sentimientos y las emociones equivocadas pueden enfermarnos, porque cuando permitimos que esto nos posea, entonces se liberan toxinas fatales en el cuerpo. Adrenalina, cortisol, drogas atacan nuestros órganos. Eso es lo que le llega a hacer el miedo a nosotros. Cuando nosotros tenemos miedo,
nuestro cuerpo empieza a soltar una adrenalina, una sustancia que se llama cortisol, y esas mismas adrenalina y las sustancias que libera empiezan a destruir nuestros órganos por dentro. El miedo es fatal. Dice, el miedo produce más de 1400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan en nuestro cuerpo. Dice que que nosotros tenemos que ser precavidos y tener temor, pero no ese temor que nos llega a enfermar, que nos llega a dañar. Dice, Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Por el temor a Jehová, a lo que habían hecho, al daño que habían hecho. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, por temor a que lo mataran para robársela, y mintió. ¿Qué le llevó a tener miedo? La muerte. La muerte. Cuando llegó ahí con Sara, le dijo que era su hermana para que no lo matara, en vez de decir que era su esposa. Jacob tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo matara. Miedo a la muerte. Moisés tuvo miedo de que lo matara cuando supo que le había descubierto su crimen, y por eso huyó. Cuando asesinó al guardia, ¿qué hizo? Se sintió amenazado porque miró que descubrieron su crimen y huyó. Pero todo lleva un propósito. Todo lleva un propósito. Porque también tuvo miedo cuando dijo, Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Pero dijo al Señor, dice, no, pero las palabras yo te las pongo. Dice, Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat, de un gigante que los amenazaba, se burlaba de ellos, se burlaba de Jehová. Dice, los egipcios temieron a los israelitas y a Dios, porque los está protegiendo con sus plagas. Dice, los israelitas tuvieron mucho miedo a sus enemigos. A veces los miedos nos atacan y nosotros somos fuertes, pero por el miedo nos debilitamos. Nos debilitamos y todo trae sus consecuencias. Dice, los marineros que iban en el barco con Jonás tuvieron miedo a la tempestad. A veces las tempestades nos invaden. Incluso los discípulos tuvieron miedo de Jesús, que caminaba sobre el mar. Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad. Dice, tuvieron miedo cuando detuvieron a su maestro, y ¿qué hicieron? Todos huyeron, aún caminando con él. Y a veces nosotros no vemos el privilegio que tenemos, porque a nosotros no nos están persiguiendo aún. Y cuando llegue ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentir miedo? Dice el Señor, pero tuvo miedo cuando se hundía dice, Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. Pedro fue uno de sus discípulos, fue el que lo negó. Tuvo miedo a reconocer al Señor. Y aún cuando estaba en la prueba, que le decía al Señor, ven, aquí estoy yo. Y aún ahí tuvo miedo, viendo todos los milagros que el Señor pudo haber hecho. Los discípulos temieron a ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo. Dice, cuántos temores y miedos, y hoy la historia continúa con los temores y los miedos. Eso fue en los grandes de la Biblia. Ahora imagínense nosotros, ellos que tuvieron el privilegio de hasta hablar con Él.
de caminar en su presencia. Y hoy la historia continúa. Nosotros seguimos, el enemigo sigue metiéndonos en ese miedo. Dice el antídoto: Jesús sabe cómo eliminar nuestro miedo. Por eso en el Evangelio aparece cientos de veces la expresión no temas. El miedo está presente en la raza humana, pero Jesús sabe con qué clase de miedo tendrá que lidiar cada uno de nosotros, porque estuvo en esta tierra y tiene experiencia. El Señor vino a ponernos un ejemplo. Un ejemplo que cuando nosotros tuviéramos miedo, ¿dónde iba Él a orar? El Señor no tomó ni una decisión sin antes ir a orar, sin antes postrarse al Padre. Él sabía la aflicción que le esperaba y tenía miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue ante el Padre y dijo: hágase tu voluntad. Por eso vino a morir en el Calvario, para terminar con nuestros miedos y con aquel que los produce, el enemigo. Dice: la sangre de Jesús es una garantía de nuestra liberación de las cadenas del miedo, no importa de qué naturaleza sea. Él con su sangre no nomás vino a terminar el pecado, sino también los miedos, las aflicciones, todo lo que nosotros nos produce. Él vino a terminar con todo eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Doblar rodillas. En la palabra de Dios podemos identificar varios pasos que debemos dar para vencer el miedo. Uno dice: confiar. El primer paso es aprender a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos transmite, a lo que el Señor nos manda. En las Sagradas Escrituras, de las promesas que ahí se consigna, existen varios mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. Y también va a haber consecuencias, porque dice: bienaventurado aquel que sufra en mi nombre, porque ellos alcanzarán la gloria del Señor. Existen miles de promesas que Dios en su gran amor y misericordia nos ha dicho a cada uno de nosotros, para que las abracemos y hagamos nuestras. Y una de esas promesas nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En Juan 14:27. Dice que Él vino a traernos la paz. Que aunque estemos en la aflicción y tengamos miedo, el Señor ahí está para nosotros. El Señor ahí está para nosotros. Es el mismo Dios quien nos pide que no tengamos miedo, que no nos turbemos, que lo dejemos todo en sus manos. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dice: venid a mí a todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11, 28 y 29. Dice que todos los cansados, los que tengan miedo, los que estén llevando su yugo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para nuestras almas. Porque dice que no tengamos miedo al que puede destruir nuestro cuerpo, mas el alma no puede tocar. Que tengamos miedo a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. El Señor nos pide a nosotros que aunque estemos en aflicción, porque este camino no es fácil, nos va a llegar miedo, nos va a llegar tribulaciones, nos va a llegar pruebas, y es como nosotros nos empecemos a dar miedo y nos empieza a derrumbar, nos empieza a afligir. Yo por eso a veces le digo a mi señora: no, yo me gozo a veces en las tribulaciones, porque sé que algo mejor tiene para mí, algo mejor me tiene preparado. Dice: ¿qué pensaría un padre irresponsable y amante de sus hijos si estos mostraran desconfianza hacia su palabra?
Si papá te dice, sí papá, te queremos mucho, pero no confiamos en lo que tú nos dices. Dice, esto desgarraría su corazón. Y así siente el Padre cuando nos habla a nosotros y nosotros no obedecemos. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a decir a veces las cosas que nos mandan, a las cosas que nos llegan, y a veces no queremos hablar porque tenemos miedo de la reacción de la otra persona. Pero dice que no, que tenemos que creer en su palabra en todo momento. Descreer la palabra del Señor no nos coloca en un terreno en el cual nos podemos hallar paz. Si no creemos en el Señor, va a haber algo que nos regargulla aquí, si no hacemos lo que Él nos pide. Dice, no vamos a tener seguridad, tranquilidad de espíritu. Por eso, como primer paso, necesitamos aprender a confiar. Cuanto más confiamos en el Señor, más le conoceremos y amaremos. Y más entenderemos que el control de todas las cosas de este mundo y aún de nuestra vida está en las manos de Dios, que hace lo mejor por quien confía en Él. El que confía en el Señor viva tranquilo y aleja sus temores. Dice Josué 1:9, dice, no temas y no desmayes. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, nos dice. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que quiere decir, que no temamos y no desvariemos. Por eso le decía a Pedro también, le decía, orad y velad por la que la carne es débil. Llega la tentación, nos derrumbará. Orad y velad sin cesar. Por eso cuando tengamos miedo es lo primero que tenemos que hacer, por confiar en el Señor, doblar rodillas y ponerlo todo en sus manos. Dice caminar, el segundo paso es caminar con fe. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, tal como nos enseña el apóstol Pablo. Esto significa que cada vez que caemos en una situación que nos infunde temor, debemos fundamentarnos en principios y no en emociones y sentimientos, porque estos son tan cambiantes como el tiempo. Nuestros sentimientos varían, nuestros sentimientos siempre van a cambiar. Nosotros somos unas personas inestables. Por eso dice el Señor que nos esforcemos, que nos brindemos en su fuerza y no la nuestra. Que siempre confiemos en Él, que caminemos con fe. Con fe. La mayoría de la gente vive del alimento que le proveen sus emociones y sentimientos. Si están de buen humor, entonces todo marcha bien. Pero si por cualquier sustancia externa o interna se pierde la alegría y viene el temor, automáticamente los sentimientos negativos invaden al individuo y lo desgastan hasta llevarlo a la enfermedad y aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos llega una enfermedad y nos empezamos a congojar, nos empezamos a meter de eso tanto en la mente es bien poderosa, porque si no lo tenemos, lo padecemos. ¿Por qué? Porque es el mismo miedo que nos está haciendo creer que tenemos esa enfermedad. Dice que se pierde la alegría y viene el temor, viene la depresión, vienen las aflicciones, pensamos que todo nos está yendo mal, pero depende cómo lo veamos nosotros. Nuestras emociones negativas como el temor, el afán, la ansiedad generan sustancias que afectan a nuestros órganos. El pecado es el mayor productor del miedo. Vivir en armonía con Dios a través de la obediencia a la santa ley aleja el miedo y provoca emociones correctas. El estar leyendo la palabra te responde a tus miedos. Y también te dice qué es lo que estás haciendo mal.
Dice, nuestras emociones son negativas, dice, como el temor, el afán, la ansiedad. Y eso es lo que les dije hace rato, afectan, dice, nuestros órganos. El pecado es el mayor productor del miedo, y más para ahora nosotros los creyentes, que vivimos en miedo, el miedo de caer, el miedo de las tentaciones. Dice, pero a través de la obediencia a la santa ley, aleja el miedo y provoca emociones correctas. Si hubiera atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y dice en Isaías 48:19. Si hubiera atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, le dice Isaías. Que si no hubiera faltado sus mandamientos, Él tendría su paz como un río. Y eso nos lo dice a todos. Mientras nosotros sigamos sus mandamientos, vamos a tener esa paz. Esa paz, mientras no tomemos decisiones incorrectas. Porque en el camino toda decisión trae consecuencias. Si tomamos decisiones malas, tal vez las consecuencias no las vamos a ver pronto, pero sí a la larga nos van a llegar consecuencias malas. Y si tomamos decisiones buenas, el Señor nos va a brindar algo mejor para el futuro. Dice, las emociones, los sentimientos no siempre son estables. Cualquier cosa como una enfermedad, un accidente, la pérdida de trabajo, una discusión, una mala noticia, aflicciones familiares, nos roban la dicha y sumen en un estado negativo de miedo y depresión. Nosotros podemos estar bien y las emociones y los sentimientos no siempre son estables. Cualquier cosa nos dice como una enfermedad o un accidente nos puede cambiar, puede llenar de miedo, de aflicciones. Dice, nos roba la dicha y suman a un estado negativo y de miedo y de depresión. Pero cuando nos aferramos a la fe y nos establecemos sobre los principios de la palabra de Dios, entonces el temor se desvanece, pero la fe siempre es estable, siempre se aferra aún, así dice el Señor, a los principios que están estipulados en su palabra, y no depende de gustos personales, de cultura, de educación o posición social, porque esto es diferente en todos. Dice, si nos aferramos a la fe y nos establecemos sobre los principios de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener la fe, aunque estemos pasando cualquier prueba, cualquier tribulación, la fe de que ya está resolucionado a esa cosa. Porque si el miedo nos invade, vamos a estar en depresión, no vamos a querer ni venir aquí, nos vamos a encerrar en nuestro propio cuarto, en nuestro propio círculo. Y eso es dañino para cualquier persona. Dice, el temor se desvanece, pero la fe siempre es estable. Siempre se aferra aún, así dice el Señor, a los principios que están estipulados en su palabra. Y no depende de gustos personales. No depende de nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar con la fe de que el Señor tiene sus promesas para nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, de lo que nosotros esperamos en el camino de Dios. Lo que nosotros no podemos ver. Porque si aún los que lo pudieron ver, los que lo escucharon, los que pudieron hablar con Él, escuchar su voz, aún tuvieron miedo,
Por eso dice la palabra que bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Porque sus propios hijos no creyeron, los que él había escogido, dudaron de lo que él podía lograr. Tuvieron miedo. La fe ayuda a consolidar los principios que llevan a la victoria de los creyentes. La fe no depende de estados anímicos o circunstancias externas. Se nutre y desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. Por eso nuestra fe, aquí está nuestro manual. Entre más lo leamos, entre más comamos de él, más vamos a estar creciendo en nuestra fe. En nuestra fe y vamos a estar venciendo ese temor que tenemos. Porque dice que esta nueva generación no sale más que con ayuno y oración, dice el Señor. Ayuno y oración, doblar rodillas. Siempre que tengamos miedo, ¿cómo es? Meternos en la palabra y ver su consejo, inclinar rodillas y orar. Dejárselo todo en sus manos para que Él empiece a quitar esos miedos, esa ansiedad, esa tribulación que traemos. Dice, mientras los hombres de guerra de Israel temblaban de miedo frente al gigante Goliat, dejándose avasallar por sus emociones y sentimientos negativos, un jovencito sin experiencia en el campo de batalla tomó una onda y, ejercitando la fe, se enfrentó a Goliat y lo venció. David no se dejó envolver por las emociones y sentimientos de derrota. David estaba enojado porque se estaba burlando de su Dios, de su confianza que tenía él con Dios, fue la que lo hizo vencedor, porque dijo en nombre de Jehová. Mientras todo el ejército de Israel estaba temblando por el gigante ese, y vino un jovencito a derrotarlo. Él no se ensalzó a sí mismo y no se comparó con el gigante, con los demás. Sencillamente se dedicó a ejercer fe en Dios y terminó con una pesadilla colectiva. Un simple joven, un simple niño, ejerció su fe en Dios y derrotó lo que a los demás temían. Dice, la fe no tiene límite de lo que la fe puede proporcionarnos, porque es una certeza, una convicción que nos coloca en un terreno ventajoso. Cuando nosotros tenemos aflicciones y eso, mientras tengamos esa fe, dice la fe, como un granito de mostaza, y se mueve montañas. Dice, ¿por qué comprometernos a Dios y a su palabra, donde se enseña lo que tiene fe? Como un grano de mostaza, moverá montañas de dificultades y como no, vencerá sus miedos. Dice, hagamos nuestra petición que los discípulos le hicieron a Jesús: aumentanos la fe. Dice en Lucas 17:5, aumentanos la fe, le decían los discípulos. ¿Por qué? Porque sabían que el temor los invadía. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. Él no vino a llenarnos de miedo, no vino a invadirnos con depresiones, con eso, no. Él vino a darnos la vida. La vida. Y Él lo que quiere es que nosotros caminemos en el camino recto para que nos quite todos esos miedos. Dice, para que tengamos la vida en abundancia. Y el paso número 3 es olvidar el pasado. Dice, el pasado es para muchos como una cadena gruesa y pesada que les aprisiona en la cárcel del temor. A veces nosotros decimos, no, ya estamos liberados.
pero andamos cargando esa cadena de nuestra niñez, que aún no hemos vencido, que aún no hemos perdonado. Porque una cosa de lo que yo hice cuando llegué aquí al camino, yo le pedí perdón a mi familia. A mi familia le pedí perdón, porque yo estaba renuente. Y mi madre me lo dijo, de los que menos pensé, de todos mis hijos, el que menos pensé que fuera a la iglesia eres tú. Nosotros tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, a romper con esa cadena que traemos desde niños, que venimos arrastrando muchos, que decimos, no traemos nada en contra del Señor. Dice que el Señor de todo nos juzgará. Que lo que nos dice, puedes hacer todo lo que tus ojos ven, pero ten en cuenta que el Señor todos juzgará. Dice, no pueden dar un paso hacia adelante porque están siempre centrados en el pasado. El pasado les ahoga, les reprime, les asusta. Es como un fantasma que les persigue. A veces nosotros decimos que ya estamos aquí en el camino y decimos, no, nosotros estamos con Dios. Estamos con Dios y nada nos aflige. Pero tenemos ese pasado. Tenemos ese pasado que aún no hemos pedido perdón, o aún no nos han pedido a nosotros, y queremos que ellos vengan. Y no, dice el Señor, humíllate. A veces nosotros tenemos que pedir perdón aunque no hayamos cometido nada. A veces nosotros tenemos que dar el primer paso para romper esa cadena. Amén. Gloria a Dios. Dice, debemos aprender a romper esa fijación. Dice en Isaías 43, dice, no os acordéis de las cosas antiguas. El pasado tiene validez porque es parte de nuestra historia, pero no es nuestra historia completa. Si estamos vivos es porque todavía hay esperanza. Si nosotros traemos cargando nuestro pasado, sí. A veces dicen, no, olvídate del pasado porque ya el Señor ya te sacó de ahí. Sí, pero dice el Señor que no te olvides de lo que pasaste porque para que no te pierdas de nuevo, para que no vuelvas a esos caminos. Dice, hay esperanza para nosotros. De nada centrarnos en el pasado para vivir en sus cáscaros lamentándonos de lo que hicieron o hicimos o no hicimos. Dice, lo que hicieron, hicimos o no hicimos. El pasado, a veces nosotros traemos un pasado, le digo yo, venimos de entre los muertos, porque venimos de adicciones. Y nosotros no se nos tiene que olvidar eso, porque es fácil para nosotros volver a caer. A veces nosotros cuando salimos de una adicción o cuando entramos aquí al camino de Dios, queremos ir a encontrar a nuestros amigos y traerlos y salvarlos. Dice el Señor que es más fácil que tú caigas a que Él se salve. Fortalécete en el Señor. Y tenemos que aprender a perder esos miedos y fortalecernos nosotros mismos en el Señor. Y algo que he aprendido, que no es con nuestras palabras, sino a veces con nuestro propio testimonio de cómo caminamos en el Señor, lo que los va a animar a ellos a salir de donde están. Dice, es interesante notar que el 85% de los temores de las personas son por cuestiones que tuvieron lugar en el pasado. El 85% de los temores, dice, de las personas son cuestiones que tuvieron lugar en el pasado, en nuestro pasado. Que a veces estamos arraigando esos temores, esas cosas que nos hacen daño. A fin de cabo nos hacen daño. Dice, el pasado tiene que servirnos para algo si cometemos errores, para que no los cometamos más.
Dejarlas es como una enseñanza. Es como una enseñanza. Porque si nosotros nos equivocamos, a como vayamos creciendo, y nos volvamos a equivocar, dice el Señor que nosotros, si pedimos perdón por algo, que no sea volver a pedir perdón por lo mismo. Si en nuestro pasado cometimos un error, de eso tenemos que aprender para hacernos más fuertes y no volver a caer en el mismo error. Si fuimos negligentes de alguna manera, es para que corrijamos nuestra forma de vivir. Jesús enseñaba a la gente que la solución a todos los problemas pasaba por dejar de hacer lo malo. Que a nosotros nos iba a ir bien si dejábamos de volver a hacer lo que estábamos haciendo, lo malo. Lo que fue ya pasó, podemos redimirlo en gran medida, nuestro pasado. Actuando bien en el presente, habrán cosas que no las podemos restaurar, pero esta queda en las manos de Dios. Habrá cosas que nos duelan mucho y ya no tengan solución. Pero eso es al venir pedir perdón aquí a los pies de Cristo, venir y decirle al Señor, ¿sabes qué? Perdóneme, Señor. Usted sabe mi corazón. Yo no los puedo cambiar, pero usted sí. Sin embargo, sí que podemos escribir una nueva historia en nuestro capítulo. Podemos aprender a querer ser mejores, a ser mejores para la sociedad, para la gente. Los temores que nos llegan cual eco del pasado, no debemos interpretar como amenaza. En el momento que los asumamos y aceptemos que lo que pasó y ya no puede cambiarse, entonces lo percibiremos como enseñanza muy valiosa. Para no repetir el mismo error y aún más, podemos utilizar esa experiencia o experiencias como un factor pedagógico para enseñar a otros. Ese es formar tu testimonio. Porque si tú no tuvieras miedos en el pasado y no hubiéramos cometido esos errores, ¿de qué le podemos hablar a la otra persona? Van a llegar personas que se nos pongan aquí, vengan con la misma aflicción y digan, tú no entiendes lo que yo pasé. Pero el Señor sabe a quién te va a poner. Si viene alguien con adicciones, le va a poner a otra persona que pasó por el mismo camino. Y te va a empezar a dar consejos para que tú no vuelvas a caer en estos errores que él mismo cometió o que nosotros cometimos. Dice, por nada estés afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios. Dice que no nos afanemos en los miedos del pasado. Todos esos miedos los derrota el Señor. En oración, ruego y acción de gracias. Y el Señor te dará paz. Dice, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por nada estar afanosos, sino presentar vuestros pedidos a Dios. Es la mejor terapia. Aquí está la palabra. La mejor terapia para todos nosotros que tenemos miedos, que venimos perdidos en el camino. Aquí está el consejo. El Señor todo miedo te quitará. Dice que supera todo entendimiento y guardará vuestro corazón, vuestra mente, vuestros pensamientos sean en Cristo Jesús. El amor y misericordia del Señor nos debe cimentar sobre la seguridad de que todas vuestras faltas y pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, ya saben, fueron pagados por el Señor, por el nuevo pacto. Dice que ese nuevo pacto no fue por sangre de un cordero, sino por la mismísima sangre del Hijo de Dios,
que vino a redimir todos los caminos malos, todos nuestros pensamientos malos, nuestros pecados. Todo ya está pagado. Simplemente nosotros tenemos que venir y doblar rodillas y pedir perdón, entregárselos al Señor. Dice que confiando en sus méritos divinos y ejerciendo fe en su sacrificio expiatorio, obtenemos el perdón y la paz. Y la paz, por lo tanto, la liberación del temor. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a limpiar todo nuestro camino, todo el pasado que nosotros venimos arrastrando con esas cadenas. El Señor Él ya lo pagó, solo falta que nosotros lo liberemos, lo dejemos atrás. Aprendemos a confiar en el Señor y dejar que Él nos guíe. Y pedirle que nos lleve por la senda estrecha, por ese camino angosto. Porque si nos lleva por el camino amplio, nos perdemos. Tenemos que aprender a pedirle que nos quite los miedos y que nos empiece a formar, a moldear. A moldear, quite mi carácter, deme paciencia, deme fortaleza. Pero también tenemos que saber pedir. Porque dice un dicho que si tú le pides limonadas al Señor, el Señor te puede dar la limonada. Dice, pero no, Él te va a poner los limones para que tú te enseñes a hacer la limonada. Si uno le pide paciencia, el Señor no te va a dar la paciencia. Si uno le pide fortaleza, el Señor no te va a dar la fortaleza. El Señor te va a poner en situaciones donde vas a aprender a ser paciente y fuerte en el carácter. El Señor te va a quebrantar, y te va a formar, pero te va a hacer una persona más fuerte, sin miedos, sin tribulaciones, sin aflicciones. El Señor todo eso te va a cambiar a ti. Dice el Señor que nosotros entreguemos todas nuestras cargas y Él nos hará descansar. Pero que no tengamos miedo a los cambios. Porque este camino no es fácil. Nos va a llegar miedo, sí, pero ¿cómo los venceremos? Con la palabra del Señor. Porque nos va a llegar tribulaciones. Muchas tribulaciones, pero dice que la tribulación trae prueba. Y la prueba trae esperanza. Dice que la esperanza no avergüenza. Nosotros tenemos que aprender a que el Señor nos está formando. Y a veces hay algo ahí que no le gusta de nuestro carácter o de nuestra forma de ser. Y el Señor nos está formando. ¿Y cómo lo va a formar? Nos puede hablar con amor y no hacemos caso. Pero va a llegar el momento que el Señor también es de corrección. El Señor también es de corrección y nos va a moldear, nos guste o no. Y tenemos que aprender que es para algo mejor, que algo mejor nos tiene preparado el Señor. Porque dice que cuando está esta parábola del alfarero, dice que si tenemos miedo y el Señor nos está formando, dice que nos va a formar. Y que si no le gusta, que si aún todavía tienes algo que a Él no le gusta, nos va a quebrantar y nos va a formar otra vez. Dice, pero ahí no está la prueba. Dice, la prueba es cuando lo meten al fuego, la vasija. Ahí va a estar la verdadera prueba. Y a ver si apenas nos está moldeando y nos da miedo y nos empezamos a quejar, a afligir. Pero cuando nos lleve al verdadero fuego, ahí es donde nos tenemos que fortalecer en Él. Por eso yo quiero decirles, oyentes, que seas quien seas, estés donde estés, el Señor Jesucristo quiere ayudarte a eliminar todos tus miedos. Por eso les invito hoy mismo que lo haga pidiéndoselo en oración.
confiando en Él, teniendo la fe y no perdiendo la fe en su camino. Y todo lo que nos aflija, tenerlo ponerlo en sus manos. Es la mejor decisión que podemos hacer, venir y ponerlo en sus manos. Nosotros lo aprendimos a la mala porque tuvimos que poner a nuestros hijos en sus manos. Nosotros queríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas y no pudimos. Y ahora que se los pusimos a sus manos, estamos pasando por pruebas, pero el Señor lo está solucionando. Por eso tenemos que vencer esos miedos y ponérselo en las manos del Señor. Él es el que puede solucionar todo eso. Y pues esta fue mi prédica del día de hoy. Que les pido que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre hermoso, bendito. Te damos gracias, Señor bendito, por todo lo que nos das, todo lo que nos ofreces, Señor. Seas tú obrando en cada una de estas personas, Señor. Seas tú quitando sus miedos, liberando sus vidas. Si alguno tiene una aflicción, Señor, si tiene un pasado que todavía no acaba con él, que siga arrastrando esas cadenas, que vengan y las rompan aquí contigo, Señor bendito. Que las pongan en tus manos. Seas su libertador. Te pedimos gracias, te damos gracias, Señor bendito. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Padre, nunca jamás. Y bendice los alimentos de allá afuera, Señor. Que sean bendecidos y que sean de provecho para nuestros cuerpos, Señor. Seas tú obrando en cada uno de ellos. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre hermoso. Gracias, Señor.